Y ya estamos. Pues, ante todo, darles la bienvenida a este curso de filosofía que empieza con esta primera sesión. Un curso en el que vamos a tratar cuestiones que se refieren a la vida humana, a la condición humana nuestra. O sea que lo que hace la filosofía es precisamente hablar de lo obvio, hablar de las cosas, buenas tardes, hablar de las cosas que son obvias, pero la filosofía tiene una actitud como de asombro. Y si ustedes quieren sintonizar con la filosofía, han de seguir lo que ya los griegos pues entendían con el asombro. Es decir, las cosas humanas son profundamente sencillas y al mismo tiempo profundamente misteriosas. La vida humana está llena de realidades, de experiencias que son cotidianas, pero que si uno las piensa despacio, resultan pues muy asombrosas. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar en este curso? Pues los temas que se refieren a la vida humana, como son pues, las relaciones humanas, la convivencia con los demás, la sociabilidad. Vamos a tratar de esa gran realidad tan interesante que es la comunicación, el comunicarnos, ¿verdad? Qué misterio es la comunicación, el poder sacar nuestra intimidad y comunicarla a los demás. Y también lograr que los demás nos faciliten su interioridad, ¿no? Vamos a hablar de socialidad, de sociabilidad. Vamos a hablar de lo que es la organización social y política. El curso incluye una pequeña teoría de lo que es el Estado, ¿no? De lo que es la comunicación. Y así llegaremos a temas, me parecen muy interesantes, como es la comunión entre las personas. Cómo las personas podemos llegar a tener una unión tan grande que podamos decir que hay un verdadero encuentro personal, una comunicación o una comunión. Y eso es lo propio precisamente del amor entre las personas, de la amistad, de la familia, ¿no? La relación de pareja entre un hombre y una mujer, por ejemplo, pues ahí se puede producir una relación muy profunda. Mi objetivo es llegar a un tema apasionante que es la libertad. El último tema, fíjense, es el proyecto de vida. El ser humano, nosotros, cada uno de nosotros, somos capaces de hacer un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Y eso es precisamente la libertad, la capacidad de descubrir que hay algo hermoso que hacer en esta vida, proyectarlo y realizarlo. Así que lo que a mí más me gustaría oír de ustedes es que han podido a lo largo del curso comprender cada vez, buenas tardes, comprender un poquito mejor, si es posible, porque seguro que lo comprenden y tienen mucha experiencia de lo que es la libertad, y puedan decir que a través de este curso han encontrado maneras de ser más libres. Una experiencia de libertad mayor. Ese es el objetivo final de este curso. Bien, pues vamos a empezar. Hoy nos vamos a ocupar de este tema. Cuerpo, psique y espíritu. 3 conceptos que seguro que les suena mucho y que, bueno, pues son el primero muy sencillo, el segundo es un poquito más complicado y el tercero todavía más complejo. Pero los 3 se reclaman mutuamente. Voy a tratar de explicar brevemente estos 3 conceptos y vamos a tratar de ver la implicación mutua que hay entre estos 3 conceptos. Y lo más importante es decir 3 ideas, o sea, 3 conceptos para sacar una idea madre de cada concepto, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta clase. Bueno, pues vamos a empezar con el cuerpo. Fíjense ustedes que el cuerpo humano se ha estudiado científicamente muchísimo, ¿no? A nosotros no nos interesa el aspecto científico, experiencial del cuerpo, ¿no?
sino que lo que nos interesa es el significado antropológico que tiene el cuerpo. ¿Qué valor tiene el cuerpo para la existencia humana? Sería interesantísimo, lógicamente, o por lo menos a algunos les podría interesar mucho el cuerpo en su vertiente científica, ¿no? Todo lo que es la bioquímica del cuerpo, cómo el cuerpo es un ser vivo en el que se da lo propio de un ser vivo, que es la nutrición, la capacidad de... un ser vivo viene a ser una especie de sistema autoorganizativo por el que el ser vivo es capaz de mantener su existencia en un medio que a veces es favorable y otras veces es desfavorable, ¿no? Fíjense ustedes, una célula, que es la unidad de vida, tiene una membrana y dentro de la célula tiene todo un conjunto de compuestos y una organización tan maravillosa que es capaz de nutrirse, mantenerse viva y además reproducirse, con lo cual afirmar la especie propia de otras células, ¿no? Bueno, pues esto, que es el cuerpo, tiene un significado para nosotros muy importante desde el punto de vista antropológico, y es que el cuerpo es lo que nos hace estar presentes en el mundo como personas humanas. Fíjense ustedes que esta idea, que es tan obvia, es muy interesante, porque nuestro cuerpo está formado por los elementos químicos que son comunes a la naturaleza. ¿Saben ustedes esa frase famosa de Carl Sagan que dice que somos polvo de estrellas? Es decir, todo lo que los planetas, el planeta Tierra, al fin y al cabo es un producto que es un conjunto de polvo de estrellas, de elementos químicos, o sea, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, sodio, todo eso lo tenemos nosotros. Y estamos compuestos de eso. Y ese es nuestro cuerpo, es un conjunto de elementos químicos organizados de una manera tan maravillosa que somos un ser vivo. Y tenemos una realidad como es el ADN, que es una cosa impresionante, de locos, ¿no? O sea, 3.000 millones de pares de genes, cada uno, ¿verdad?, con su composición, con su estructura cada uno, y a través de esos 3.000 millones de pares de genes está toda la información del ser vivo. El ser vivo humano tiene ese genoma que ahora ya se ha conseguido descifrar, y ahí están las características personales de cada uno de nosotros. El 90% del ADN es común a todos los seres humanos, pero ese 10% restante marca como el DNI, es decir, tu carnet de identidad biológico. Ahí están todas tus características, el color de tu pelo, la forma de tu nariz, la forma de tus ojos, todo está ahí. Es una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, pues el cuerpo humano, como en general cualquier cuerpo vivo, es algo impresionante. A través del cuerpo estamos presentes en el mundo. Y somos capaces de producir lo que uno ve aquí, una universidad, carreteras, puentes, es decir, una cantidad de cosas. O si uno ya se va a una montaña donde se está haciendo un corte de producción de minerales, pues ahí uno se puede quedar asombrado de cómo es la actividad humana, cómo interviene el hombre en el cosmos, ¿no? Precisamente porque tenemos cuerpo, podemos intervenir en la realidad física del mundo. Somos seres físicos. Todos los que estamos aquí sabemos más o menos el peso que tenemos, sabemos también la altura, es decir, características físicas. Luego están las características bioquímicas del cuerpo, ¿no? Le he hecho alguna referencia, ¿no? Es decir, pero ¿cuál es lo propio del cuerpo en el ámbito de lo que representa para la existencia humana? Que yo, siendo un ser vivo más, estoy en comunicación, en consonancia con todo lo que es la realidad física del mundo.
Y estoy además en consonancia, soy de alguna manera consustancial con todos los seres vivos, porque todos los seres vivos tenemos también una estructura de ADN, todos los seres vivos estamos formados por células, tejidos, órganos. Por tanto, ¿cuál es la idea madre que yo quería destacar? Es que por medio del cuerpo yo puedo intervenir en la realidad material, soy material, puedo intervenir en la realidad material y también puedo ser visto, puedo ser oído, soy visible para un espectador que tenga también pues, algo más que el cuerpo, ¿no? Que es a lo que ahora me voy a referir, que es la psique. Claro, el cuerpo nos hace visibles, pero ¿de qué serviría ser visibles si no pudiéramos ver? Y eso es precisamente la psique. ¿Qué diferencia hay entre una planta, que tiene vida, por supuesto, pero no tiene psique, y un animal, un caballo, un perro, que sí tiene psique? La primera diferencia, la primera actividad de la psique es la sensación. La primera actividad de la psique es la sensación. ¿A qué me refiero? A la sensación corporal. Entonces, ahora mismo, hagan la experiencia. Digan, vamos a ver, mi cuerpo, ¿estás sintiendo tu cuerpo? Si te pones a correr, te pones a andar, te pones a hacer ejercicio físico, claro que lo siento. Te pones a subir por una caminata, claro que lo siento el cuerpo. Ahora, ¿qué sensaciones corporales sientes ahora mismo? ¿Tienes algún dolor? Esa es una sensación corporal. ¿Tienes dolor en alguna parte del cuerpo? Yo tengo a lo mejor un poquito de dolor aquí en la espalda, pero bueno, a lo mejor alguno puede tener sed. Yo, por ejemplo, me he traído aquí la botella porque tengo sensación de sed. Ahora ya no tengo tanta sensación de sed, ¿no? Es maravilloso. Alguno no ha comido, me ha dicho que ha venido a la conferencia, quizá tiene sensación de hambre. Esas son las sensaciones. Pero es que son muy importantes. Fíjense ustedes que un cuerpo sano, un cuerpo bien alimentado, normalmente apenas tiene unas sensaciones. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Sientes algo? No, estoy bien. En tu cuerpo hay trillones de células trabajando. Tienes un hígado, un páncreas, unos pulmones, un corazón. Están trabajando como locos todos esos órganos. ¿Los sientes? No. Eso es lo mejor, que no sientas nada. Porque cuando uno siente, el cuerpo normalmente lo que siente es dolor. Y es porque hay algún problema fisiológico en el cuerpo. Así que, si no sienten o tienen pocas sensaciones, enhorabuena. Sensaciones sensoriales. ¿Por qué? Porque el cuerpo en general está trabajando como un loco, pero silenciosamente. Desde el punto de vista psíquico, silenciosamente. No hace ruido. Cuando hace ruido, malo, porque entonces viene un dolor, normalmente, un malestar, y entonces es cuando ya el cuerpo está avisando. Adelante, pasen. Adelante. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la psique viene a ser, o la sensación viene a ser como una especie de pantalla que tenemos, o un cuadro de alarmas y de luces que tenemos en el cuerpo. De tal manera que el cuerpo, toda su organización y toda su actividad está trabajando en silencio. Cuando tenemos un dolor, cuando algo nos duele o tenemos una piedrecita en el zapato, entonces avisa, oye, tienes un malestar. Si no hay sensaciones, estupendo. Bueno, eso es el primer aspecto al que yo me quería referir de la psique, la sensación corporal. Pero, ¿qué es lo que más nos interesa de la psique? Las percepciones. La que podríamos llamar la percepción
en general. Se ha estudiado muchísimo en psicología la percepción. La percepción tiene fundamentalmente una fuente, que es la vista, otra fuente que es el oído, y una tercera fuente fundamental que es el tacto. Aquí seguimos la tradición de los 5 sentidos. Podemos hablar también del gusto, del olfato, pero fundamentalmente es esto. Fíjense ustedes que cuando la psique aparece, y aparece la sensación, entonces aparece un concepto nuevo que no está en el ámbito del cuerpo, que es la conciencia. Oigan, cuando uno siente hambre, cuando uno siente sed, cuando uno siente dolor, ¿dónde siente el dolor? En la conciencia. Y cuando yo siento dolor, tengo además conciencia no solo de mi dolor, sino que aparece la conciencia del yo. El que siente dolor soy yo. Entonces, el psiquismo nos da la autoconciencia del yo. Las preguntas las haremos al acabar la sesión, porque para no interrumpir, ¿verdad? Entonces, la conciencia nos da la autoconciencia a la vez que nos da la conciencia del dolor. La percepción sucede lo mismo. Lo que pasa es que mientras que la sensación está centrada en la corporeidad, yo tengo sensación de mi cuerpo, lo que percibo es precisamente lo que está alrededor de mi cuerpo. ¿Qué es lo que yo puedo ver de la realidad que está alrededor de mi cuerpo? Pues más o menos la distancia que ustedes pueden más o menos decir. Yo puedo ver, por ejemplo, 100, 200, 300 metros. Ya con dificultad veo a alguien que me hace así a 300 metros con bastante dificultad. ¿Qué es lo que mi vista para qué está preparada? Para ver la distancia en la que estamos nosotros. Es decir, 4, 5, 7, 10 metros. Eso es lo mejor. Hombre, si estuviéramos aquí en un auditorio, pues bueno, pues estaríamos, ¿verdad?, un poquito perdidos en la vista y estaríamos todos mirando. Aquí, en esta sala, donde estamos, pues, unas 40, podemos estar hasta 40 personas, es perfecto, porque es una distancia en la que la vista y el oído también, ven ustedes que existe una comunicación perfecta. ¿Qué es, por tanto, la percepción? Desde el punto de vista de la filosofía del hombre, pues la percepción es lo que nos permite, ante todo, la comunicación. Vean ustedes que si la sensación nos da conciencia del yo, la planta no tiene conciencia del yo. El animal, de alguna manera, tiene una cierta autoconciencia. Y la persona humana tiene conciencia de sí gracias a la sensación. Pero la percepción nos permite oír a la persona, nos permite verla y nos permite incluso palparla. Y ahí ya es donde entra la comunicación de la persona. Fíjense ustedes que si este cuerpo no tuviera psiquismo, no tendría ni autoconciencia ni se podría comunicar con los demás. Por tanto, el psiquismo nos está aportando cosas que son muy importantes. Por eso les escribí esta mañana a algunos. Qué desgraciados seríamos si teniendo cuerpo fuéramos invisibles. Teniendo cuerpo y siendo visibles, nadie nos viera ni nadie nos oyera. Gracias al psiquismo, eso sí es posible. Y qué pena si hubiera otros que tuvieran cuerpo y nosotros no tuviéramos psiquismo, no tuviéramos vista, no tuviéramos oído, no podríamos ver a los demás. El drama de una persona que es ciega y sorda. Ven ustedes la importancia que tiene la percepción para nosotros. ¿Qué más nos aporta el psiquismo? Nos aporta los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Pues la percepción del exterior produce además una reacción interior subjetiva que puede ser de agrado o desagrado, y eso es el sentimiento.
Fíjense ustedes que estábamos aquí y cuando hemos empezado a saludarnos, ¡hombre, fulanito! Y entonces te acercas, has visto a fulanito y le saludas. ¿Qué ha ocurrido? Que junto a esa percepción de ver a un amigo, acompaña otra cosa, otra realidad también psíquica, que es un sentimiento de agrado. Pero, ¿qué pasaría si resulta que tú estás enemistado con una persona y aparece esa persona? Pues que aparecen sentimientos de desagrado. Por ejemplo, el miedo, el pavor, el terror, el pánico, la tristeza, la impaciencia, la angustia, la ira, la cólera, el enfado, el odio, el rencor, la amargura, son sentimientos negativos, sentimientos de rechazo hacia eso que hemos percibido. En cambio, hay sentimientos que son de agrado, que pueden revestir coloridos muy distintos. Por ejemplo, alegría, cariño, afecto, compasión, ternura, respeto. Esos son sentimientos de agrado hacia la persona que tenemos, hacia la percepción de la persona que tenemos delante, ¿no? Bien, pasamos a las emociones. Es otro fenómeno psíquico también. ¿Qué es una emoción? Pues las emociones son sentimientos que tienen tanta carga o intensidad que nos producen una fuerte sacudida corporal. Pues qué sé yo, el día de tu cumpleaños viene alguien y aparece con una tarta y te emocionas, o resulta que te dan un premio, un galardón en el trabajo o en el lugar donde estudias y te emocionas. ¿Cuántas veces un deportista que ha metido un gol, pues futbolista, pues le hacen luego una entrevista y sale llorando, estoy emocionado porque pues, conseguí a través de ese gol pues ganar un partido y eso ha significado mucho para mi equipo, estoy profundamente emocionado? ¿Qué es la emoción? Es un sentimiento con una carga que se manifiesta en el cuerpo, muy fuerte, muy intensa, ¿verdad? Pasamos a los impulsos. Los impulsos. Seguimos en el psiquismo. ¿Qué son los impulsos? Los impulsos que clásicamente se han llamado pasiones son sentimientos o sensaciones que provocan un estado anímico excitante. Por ejemplo, curiosidad, irascibilidad, deseos, que pueden llegar a ser difíciles de controlar. Por ejemplo, la atracción sexual, la irascibilidad, los enfados, los deseos de venganza, el rencor. Son impulsos, son pasiones fuertes que están ahí y que hacen que la persona se sienta como impulsada a actuar de una determinada manera, ¿no? Todo eso produce una excitabilidad corporal o sensible, psíquica, que perturba, ¿no?, a la persona. Luego podríamos hablar de los estados anímicos. Estados anímicos. Fíjense, los estados anímicos se pueden describir como situaciones sentimentales, generales, estables, referentes a la manera de percibir y a las ganas de actuar en un determinado medio social y físico en el que nos encontramos. Personas que dicen, bueno, ¿tú cuál es tu estado anímico? Mira, a lo mejor estoy en un estado de ansiedad, porque estoy pasando por una época de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de amenaza de mi puesto de trabajo, estoy sufriendo mucha ansiedad, estoy en un estado de ansiedad, ¿no? O puedo estar deprimido, estoy muy desanimado porque he tenido varios fracasos. Pues eso es un estado anímico. Agotamiento, euforia, ilusión. Son estados más o menos estables que de alguna manera pintan toda una situación sentimental, ¿no? Y por último me voy a referir a dos actividades psíquicas que son la memoria
y la imaginación. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad de pasado. Fíjense ustedes, ¿qué pasaría si no tuviéramos memoria? Las experiencias, ¿cuántas experiencias están guardadas en su mente, en su memoria? Experiencias positivas, experiencias negativas, experiencias dolorosas. Todo eso está ahí en la memoria. ¿Y qué es lo que la memoria aporta? Precisamente experiencia. La persona que ha tenido mucha vida, tiene mucha memoria, se han grabado muchas experiencias y gracias a eso tiene experiencias que le sirven para el aprendizaje. La experiencia vale mucho, porque todo lo que uno ha sufrido, ha pasado de situaciones difíciles y uno ha logrado más o menos, pues todo eso produce aprendizaje. Entonces la memoria es el pasado que se hace presente en nosotros y que nos facilita afrontar el presente. ¿Por qué? Porque el pasado está guardado de alguna manera. Y hay personas que tienen pánico porque han tenido experiencias muy dolorosas y entonces, pues, bueno, pero saben gracias a esa experiencia cómo superar esa situación del pasado, ¿no? Entonces está. Y la imaginación. La imaginación, fíjense que tiene que ver con la capacidad, no sé si aquí tenemos algún arquitecto o alguna buena persona, pues aquí tenemos efectivamente a un arquitecto, pues se dice que la imaginación es la capacidad de proyectar. Bueno, también los ingenieros de alguna manera, de quien no proyecta, ¿no? Es decir, la imaginación tiene también mucho que ver con el futuro, porque de alguna manera la imaginación nos permite prever el futuro, imaginar el futuro. La producción literaria, la poesía, todo eso se apoya mucho en la imaginación. Es la capacidad de recrear situaciones verosímiles o posibles, o a lo mejor imposibles, pero que la imaginación es capaz de alguna manera de constituirlas, ¿no? Bueno, con esto yo he querido hacer una especie de dibujo de lo que es el mundo psíquico y nos faltaría llegar al espiritual. Fíjense, ¿qué es lo que es propio del mundo psíquico? La unión con lo corpóreo y con lo concreto. Este psiquismo, hemos hablado siempre, sentimientos, emociones, impulsos, ante situaciones concretas, particulares, que se dan en la vida. El salto a lo general es obra del espíritu. Si solo tuviéramos psiquismo, como sucede con el psiquismo animal general, todo esto lo tienen los animales más o menos desarrollados, lo tienen de alguna manera, de manera parecida a lo que es el psiquismo humano. ¿Cuál es la diferencia entre el animal y el psiquismo animal y el psiquismo espiritual? Porque el psiquismo de la persona humana es un psiquismo espiritual, el salto a lo general. Lo que en filosofía se llama el salto también a lo universal. Y es que la persona no vive anclada en lo concreto, en lo sensible, sino que es capaz de percibir algo que es muy, muy superior, que es el espíritu. ¿Y cuáles son las actividades del espíritu? Hay una filósofa que probablemente han oído hablar de ella, que se llama Hannah Arendt. Hay una película incluso. Esta está considerada como una de las mejores filósofas del siglo XX, judía, alemana. Escribió muchas obras y ha tenido mucha importancia. Dice Hannah Arendt, dice en una obra que creo que se titula El espíritu humano, ¿no? Tiene otras obras como, por ejemplo, La condición humana, y a ella le interesa sobre todo la política.
La política en el sentido de filosofía política, ¿no? Dice, las tres actividades del espíritu para Hannah Arendt son el pensamiento, en segundo lugar habla de la voluntad y en tercer lugar Hannah Arendt habla del juicio. Pensar es conocer la realidad en su, digamos, en su carácter global, en su carácter de totalidad. Si yo pienso en lo que es el hombre y la condición humana, estoy pensando en lo que somos y cómo somos todos los hombres, ¿no? Si hablo de una estructura democrática, por ejemplo, de la política como una estructura democrática, estoy hablando de lo que es la democracia en sí y de lo que es la democracia a un nivel universal y en un ideal de democracia o de organización política, ¿no? Cuando hablo de voluntad, estoy hablando de la capacidad que tiene el espíritu de actuación, ¿no? La capacidad que tiene la persona de actuar. Y cuando hablo de juicio, ¿a qué se refiere Hannah Arendt? A la capacidad de juzgar lo que es bueno y lo que es malo para la vida humana. Y en concreto a ella le interesa mucho lo que es bueno o lo que es malo para la vida social, ¿no? Bueno, el espíritu tiene mucho que ver, en el fondo, con el gran tema, voy a abrir aquí un recuadro para no salirme del cuadro, que es la cultura. La cultura. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es el animal que tiene capacidad de cultura. Por tanto, historia, que tiene biografía y que construye la cultura. Y la cultura humaniza al hombre. Como animales, somos indefensos ante un tigre, ante un león. No somos, ¿verdad? Pero tenemos algo que no tiene el tigre ni el oso, que es la cultura. Y por medio de la cultura podemos alcanzar las grandes obras del espíritu y de la cultura. Y eso es precisamente lo que nos hace humanos, auténticamente humanos. Es decir, la cultura nos ayuda a cultivar algo que para Hannah Arendt, por ejemplo, es muy importante, que es el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Lo que tenemos en común, todos los que estamos aquí, o podríamos tener en común, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos en común? Pues una sensatez, un saber estar, un saber convivir, un saber entendernos, ¿eh? Y un saber de lo que es bueno y de lo que pensamos que es malo, ¿no? Pues eso es el sentido común, es el sentido que nos une a todos. Es para la filosofía contemporánea, el sentido común no es lo que clásicamente se ha entendido o muchas veces coloquialmente se entiende por sentido común. Esa persona parece que no tiene sentido común. Es sobre todo lo que nos permite comunicarnos entre nosotros, ¿no? La cultura nos da ese sentido común. La cultura nos da el refinamiento en el lenguaje, ¿no? La expresividad, el conocimiento de los idiomas, las habilidades técnicas, podemos decir que de alguna manera son productos culturales. Las ciencias, ya las he mencionado, pero otras realidades culturales, como por ejemplo la diversión, el ocio, el saber divertirnos y saber divertirnos de una manera que nos humaniza también, el juego, tan importante para la vida humana, la música, el baile, las artes, todo lo que de alguna manera es la educación de la persona, todo eso, la cultura, ¿no? El saber vivir, la capacidad de relación amable y amena y simpática, los saberes humanísticos, la poesía, la literatura, también la fortaleza de ánimo, ¿eh? Eso es el espíritu, ¿eh? La fortaleza de ánimo para poder trabajar, para poder sacar adelante pues una familia, una relación social, la fortaleza de ánimo, la cordialidad, la capacidad de trabajo y organización, todo eso son productos culturales. Pero ¿saben para mí cuál es el producto cultural más alto? La consecución
más alta que tiene el espíritu, pues yo diría que el espíritu lo que precisamente nos aporta es algo muy interesante también para la filosofía contemporánea, que es la comprensión. Ustedes habrán oído seguramente hablar de la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es el gran tema de la filosofía contemporánea. ¿Y qué es la hermenéutica? No solo es la comprensión de los textos, la hermenéutica del texto, de un texto legislativo, de un texto literario, de un texto político, el comprender un texto. No, es que la existencia es comprensión. Es que yo lo que más necesito es comprenderme a mí mismo y comprender también a la persona que tengo delante. ¿Pero qué es la comprensión? Es una actividad intelectual muy profunda que requiere mucha empatía, pero que requiere mucha cultura, ¿no? Para poder entender lo que hay detrás del comportamiento de esa persona, ya sea un delincuente, ya sea una persona que vive una vida desgraciada. Comprender es hacerme cargo de todo lo que puede haber en la biografía de esa persona, del sufrimiento, de los problemas, de la historia de esa persona, que me hace capaz de comprender el sentido de su acción y el sentido también de sus errores. Comprenderme a mí mismo, comprender mi pasado, mi vida, lo que significa para mí las cosas importantes y valiosas. Y fíjense ustedes lo importante que es la comprensión de uno mismo. Bueno, pues, ¿qué es el gran servicio que nos tiene que hacer la filosofía? La comprensión de nuestra existencia. El espíritu nos permite comprender nuestro ser, encontrar el sentido de la vida. Fíjense, una persona que puede lograr entender yo qué hago en el mundo, yo por qué he venido y para qué he venido al mundo. ¿Yo qué aspiro a conseguir en mi vida? ¿Qué es lo hermoso y grande que quiero conseguir? Eso es precisamente el fruto de la cultura. Eso es lo más valioso que nuestro espíritu necesita y que nos puede aportar, ¿no? Es así adquirir convicciones sobre lo que es mi existencia, sobre lo que soy yo, quién soy, ¿no? Y así encaminar la propia existencia hacia el bien, que es aquello que me convence que es verdaderamente bueno. ¿Cómo vivir? ¿Cómo convivir? ¿Por qué trabajar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué comprender? ¿Por qué perdonar? ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Por qué es bueno eso? Y elaborar así un proyecto de vida. Fíjense, se lo decía al principio, para mí lo más hermoso que quizá de los temas con el que concluyo este pequeño manual que he escrito y que está a su disposición, es la capacidad de encontrar un proyecto de vida. ¿Tú tienes proyecto de vida? ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿A qué te sientes llamado? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son las posibilidades que te brinda la sociedad y el mundo en el que estás? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres construir? Díganme ustedes si no hay algo más apasionante que el proyecto de vida. Y acertar en el propio proyecto de vida. Y compartir el proyecto de vida con los demás. Por eso, tener un proyecto de vida, ser capaz de diseñarlo y ser capaz de realizarlo, para mí es sinónimo de libertad. Y me parece que la libertad es el gran reto de la cultura y del espíritu. Ser libre es aquel ser que realmente sabe a dónde quiere llegar, a qué puerto quiere llegar, y es capaz de encontrar los medios para realizar ese puerto, llegar a ese puerto, alcanzar ese proyecto de vida.
Claro, esto, lógicamente, es muy ambicioso, porque esto requiere mucha madurez humana, mucha reflexión, mucha seguridad, y estamos precisamente en unos tiempos en los que lo que nos falta a todos es convicciones, seguridades. Precisamente lo que Hannah Arendt señala es que la gran crisis en la que estamos ahora en nuestro tiempo es la falta de convicciones, la falta de seguridades. Y entonces Hannah Arendt asume ese gran reto y busca la verdad. Y dice que la verdad exige pensar, exige reflexionar, exige estudiar y exige que cada uno no espere que la verdad le llegue como la lluvia, ¿no? Sino que tiene que realmente, perdonen este término poco académico, currarse la verdad, currarse el pensamiento, currarse la cultura, trabajarla. Y eso es lo más hermoso que hay para el espíritu. Y eso es precisamente la filosofía. La filosofía es esa capacidad que todos tenemos de, a partir de las propias experiencias y a partir de esta tradición cultural tan hermosa que tenemos y tan rica que tenemos en Occidente, con toda una cultura maravillosa, constituida, pues ya empecemos, la filosofía empieza en el siglo V o VI antes de Cristo, con lo cual llevamos 26 siglos. Hay mucha tradición histórica, hay una cultura impresionante. Hannah Arendt dice, hay que revisar esta cultura histórica que tenemos para descubrir los tesoros culturales que son y que pueden seguir siendo válidos en el siglo XXI y reformularlos correctamente con el lenguaje actual para tener las convicciones y las verdades que nos van a permitir vivir en común y, por tanto, tener un proyecto de convivencia, un proyecto de participación política, dirá Arendt, que es lo que más le interesa. Y ella hace su proyecto, ¿no? Bien, tenemos, por tanto, muchas capacidades, tenemos muchas posibilidades. Yo querría, con este curso de filosofía, animarles a todos a ponerse a trabajar en su propia existencia. Creo que todos ustedes tienen muchas capacidades y las pueden aprovechar muy bien. Y pueden, por tanto, tener sus propias seguridades y alcanzarlas y desarrollarlas. Y, por tanto, vivir de una manera más humana. Y, por tanto, alcanzar lo más humano, que para mí es la libertad. Que es la capacidad no de hacer lo que me brota con espontaneidad, sino la libertad es un producto de la cultura. Aquello que realmente estoy convencido de que es bueno, para mí, de acuerdo a un concepto muy importante también, que ya saldrá más adelante, que es el concepto de vocación, en sentido más humano, que me siento llamado vocacionalmente a este tipo de vida, a este tipo de trabajo, a este tipo de convivencia, y yo, con estas cualidades humanas que tengo, que he heredado y que tengo todas estas fortalezas, puedo elaborar un proyecto que realmente sea valioso. Y mi libertad es precisamente poder llevarlo